Listo, ahora vamos a ir del nombre a la fórmula. Entonces tenemos estas dos sales. La primera nos dice selenato plático. Entonces, no se olviden que aquí primero debe ir la parte metálica, que en el nombre es la última parte. Entonces, como me dice plático, entonces el símbolo de la plata. Aquí. Luego el símbolo del selenio. Y por último el oxígeno. Entonces, metal, no metal y oxígeno. El oxígeno de ley siempre se va a cargar con -2. Aquí, el selenio tiene 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6. Como me dice ato, eso quiere decir que el ácido terminó en ico. Eso nos dice que está trabajando con el estado de oxidación más grande, entonces está trabajando con el +6. La plata tiene un solo estado de oxidación que es el +1. Entonces, +1 más 6 es igual a 7. No es un número par, entonces lo más aconsejable es hacer que esto se convierta en un par. Hay que colocar un 2 o en la base de la plata o en la base del selenio. Si lo colocamos en el selenio, entonces 2 por +6 es +12, +1 es 13, entonces también no nos sirve porque es un número impar, pero si lo colocamos en la plata, entonces 2 por +1 es +2, +6 es +8, ya es un número par, entonces le colocamos aquí el 2. Un número que multiplicado con el 2 nos dé 8, pues es el 4. 4 por -2 es 8, entonces +8 y -8 es igual a 0. Ya tenemos la molécula neutra. Y la sal o la fórmula va a pasar siempre con los numeritos de abajo. Entonces, plata 2, selenio 1 y oxígeno 4. Y listo. Entonces, esta sería la fórmula del selenato plático. Vamos con el siguiente. Nos dice yodito hipovanadioso. Entonces, no se olvide, el vanadio es un metal. Entonces, en la sal primero siempre va el metal. Entonces, vanadio, luego iría el yodo y por último el oxígeno. -2 del oxígeno. Aquí nos dice yodito. Yodito. Eso quiere decir que nuestro ácido terminó en oso. El yodo tiene 3 estados de oxidación, 1, 5 y 7. Si hubiera trabajado con el 1 sería hipoyodito. Entonces quiere decir que trabajó con el siguiente, que es el 5. Entonces +5. Y vanadioso. El vanadio tiene 4 estados de oxidación. Como dice hipovanadioso, quiere decir que está trabajando con el más chiquito. Está trabajando con el 2. Entonces, +2 más 5 es 7. Pero nuevamente necesitamos que esto se convierta en un número par. Entonces debemos colocarle un 2, ya sea en el vanadio o en el yodo. Si lo colocamos en el vanadio, entonces 2 por +2 es +4, +5 es 9. Sigue siendo un número impar, no nos sirve. Pero si lo colocamos en el yodo, 2 por 5 es 10, +2 es 12. Es un número par, entonces colocamos aquí el 2. Entonces de este lado tenemos +12 y un número que multiplicado con el 2 nos dé 12 es 6. 6 por -2 es -12. +12 y -12 es igual a 0. La fórmula va a pasar vanadio 1, yodo 2 y oxígeno 6. Y esta sería la fórmula del yodito vanadioso.